Pliegos que envió el gobernador Omar Perotti a la legislatura de Santa Fe, 80 aspirantes a ocupar cargos relevantes, jueces comunitarios, jueces penales, fiscales titulares y adjuntos, y también la vacante, una vacante dentro del Tribunal de Cuentas, en este caso un abogado. Hay que cubrir la profesión de abogado dentro del Tribunal de Cuentas. Además, hay contadores y abogados en este organismo de control. Y en este caso se propuso a Marcelo Terencio, que es un abogado del sur provincial. Estuvo como secretario de Medio Ambiente en la segunda gestión de Jorge Ovalle. Era muy joven en aquel entonces. Sigue siendo una persona, un profesional joven. Aparentemente habría cierto consenso de todas las fuerzas políticas respecto a este nombre. Siguió estando vinculado a la política medioambiental, asesorando empresas en el cordón industrial. Se vinculó hace algunos años, allá en la previa al 2015, a María Eugenia Bielsa. De hecho, hubo alguna conversación, ya Perotti electo, para que ocupe un cargo relevante en el gabinete. Se hablaba de que podía ser secretario de Justicia, lugar que terminó ocupando Héctor Gabriel Somaglia. Y también se hablaba para ese lugar con el nombre de Esteban Borgonovo, que terminó siendo ministro de Gobierno, el primer ministro de Gobierno de Omar Perotti. Es decir, una persona muy vinculada al justicialismo y también con buena relación con los otros partidos políticos. Hay ya mucha controversia por lo bajo, de pasillo, ni que hablar en redes sociales respecto a los cargos de, por ejemplo, los pliegos de fiscales titulares y adjuntos. Son 19 en total. Y también para los cargos de jueces comunitarios, que son 36 de esta tanda de 80 que se envió en las últimas horas. ¿Por qué? Porque, como suele ocurrir, el envío aquí tenemos un invitado que después incluso podemos charlarlo con él, porque fue muy intensa su participación y muy celosa su participación cuando fue diputado provincial respecto a los pliegos que se mandaban. Suele ocurrir algo que es discrecional. Aunque vos quedes primero o segundo en el orden de mérito del concurso, es decir, te pudo haber ido bien en la oposición y en la entrevista y en los antecedentes, es discrecional la posición que tiene el gobernador de enviar a veces el tercero, a veces el cuarto, porque en la entrevista pudo haber aparecido algún ruido que le puede decir al gobernador: bueno, esta persona no tiene el perfil que está buscando esta gestión. Por más de que ha sido primero en el orden de mérito, me parece que el cuarto o el tercero está mejor. Eso ha ocurrido, por lo menos en los últimos 20 años, pero lo que está pasando acá es algo inédito. Por ejemplo, en los cargos de jueces comunitarios, hoy el diputado Fabián Palo Oliver se quejaba en una red social que conozco el caso de una aspirante a ocupar el cargo de jueza comunitaria en la zona metropolitana de Santa Fe, que quedó primera. Y sin embargo, el pliego que se mandó es de quien quedó número 20. Una cosa es 3, 4, 5, teniendo en cuenta toda esta situación que les comentaba, que por ahí puede haber un criterio que aparece durante la entrevista y puede llegar a torcer la voluntad y la discreción del gobernador o el Consejo de la Magistratura o del Secretario de Justicia, y esto puede generar algún ruidito, pero está dentro de la discrecionalidad del gobernador. Pero de número 20 a número 1 hay una diferencia enorme. Hoy estuve viendo muy rápidamente, sin tanto detalle, por el tiempo, otros casos bastante parecidos de aspirantes que quedaron muy lejos de quedar en los lugares expectantes y que sin embargo su pliego fue remitido. Esto per se no habla mal de nadie, pero crea ahí una suspicacia, por lo menos política, respecto a cómo se evalúa o qué criterio tiene el gobernador a la hora de enviar los pliegos. Esto va a generar esta discusión que le parece muy lejos a la señora, al señor, al comerciante, al hombre de a pie,
después terminan siendo muy importantes, porque las personas que van a terminar con acuerdo legislativo, sea de manera directa o de manera ficta, después toman decisiones importantísimas. Después toman decisiones quién puede quedar libre, quién no puede quedar libre, quién puede tener que pagar una multa en un proceso penal, quién puede ser querellante en un proceso penal, por citar el caso de los fiscales o los jueces penales que van a estar a consideración de la legislatura, y ahí siempre aparece un problema, ¿no? Cuando se preguntan, ¿por qué este juez tomó la decisión que tomó? ¿Por qué este fiscal tomó la decisión que tomó? Y cuando uno empieza a recoger la piola, se da cuenta que ya su designación pudo haber sido amañada, pudo haber sido confusa, pudo haber tenido alguna que otra complicación. En total son 79, para ser bien precisos, los pliegos que se enviaron para ocupar cargos interesantes. En la justicia penal aparecen, como siempre, en los últimos 20, 25 años, ni que hablar en la gestión del reutemanismo, donde trascendía el escándalo, era mucho más que escandalosa. Por ejemplo, el kinesiólogo de Reutemann terminó siendo juez de paz en la provincia de Santa Fe. El proceso que se encaró posterior a ese proceso reutemanista venía a resolver todas estas injusticias, todas estas inequidades, y la verdad que quedó a mitad de camino. Por ejemplo, hay muchas personas que hoy están, que fueron sus pliegos remitidos a la legislatura, que son íntimos amigos íntimas amigas o hijas de. Esto ha pasado desde siempre, pero uno creía que estas cosas iban a ser evaluadas, no iban a ser toleradas, o por lo menos iban a ser más discretos, ¿no? Pero no, esto sigue ocurriendo, más allá de las cuestiones técnicas. Ahí sorprende que a una persona le vaya mal o le vaya más o menos en los antecedentes en la oposición y después le vaya excelente en la entrevista, y eso le levante el puntaje a la hora del orden de mérito. Todo esto, que parece una discusión lejísima, puede estar lejos de toda la gente. Ahora puede estar lejos. Que no está viendo, pero insisto, como siempre digo, después, a la hora de juzgar el accionar de un funcionario, uno se pregunta, ¿y cómo es que llegó hasta ahí? Y bueno, muchas veces la respuesta se encuentra en esta cocina, en este proceso.